Bendiciones, mis amados hermanos. Pues estamos aquí una vez más en el Ministerio Teológico Internacional La Mente de Cristo. Muchas bendiciones para todos mis hermanos, aleluya. Dios es bueno, muy bueno todo el tiempo, amén. Pues mis hermanos, en el viaje a Cuba que anuncié en la clase pasada, todo aquello fue un gran éxito. Como todo lo que hace Dios, es grande, es bueno, es lindo, es hermoso. A pesar de, las circunstancias de la vida de este mundo, no debilitan el propósito de Dios, ni mucho menos la fe en los hijos de Él. No la debilita, todo lo contrario. Ahí vi tremendo deseo de buscar de Dios, de saber de Dios, de la sabiduría de Dios. Estuve ahí en una iglesia llamada El Salvador Jesús, ese es su nombre, en la provincia de Camagüey. Ya esa iglesia llevo alrededor de ahorita 3 años en contacto con sus pastores, amén. Y todo fue muy lindo, muy hermoso. El seminario fue sobre la hermenéutica, ¿verdad? Pero esta hermenéutica la llevé y la enfoqué sobre todo en dejar claro a mis hermanos, a la iglesia del Señor, en qué parte de la historia de la civilización humana de este mundo Cristo nos dejó. ¿Qué es el nuevo pacto? No pude subir por la internet estas clases, ya que el país cuenta con una internet pobre, muy limitada. Y hay algunas partes de ese país que tampoco no llega ni tan siquiera la señal. Es como que algo vergonzoso, ¿verdad? Un país tan pequeño, a estas alturas, a estos años, no tenga una buena internet. El enfoque mío mayormente, como lo estaba diciendo, era dejar la iglesia, dejar a mis hermanos en el lugar, en el puesto que Cristo nos dejó a nosotros. Hay problemas graves con esto, hermano. Nosotros hemos creído que estamos en el pacto de la gracia, en el nuevo pacto, que ya todos los pactos de atrás quedaron atrás. Aquí todas las cosas son hechas nuevas, ¿verdad? Pero como que muchas veces pastores, predicadores y maestros toman las promesas del antiguo pacto y las llevan a la gracia, al pacto por gracia de Cristo, donde dice que Cristo es aquel que todo lo llena en todo y que todas las promesas en Cristo son sí, amén. Nosotros no tenemos por qué ir al Antiguo Testamento y traer promesas para acá. Y lo más vergonzoso de eso también es que mis hermanos empiezan a gritar amén, amén. Y yo me pregunto, bueno, ¿en qué pacto estarán viviendo ellos? A nosotros no nos sirve, no nos luce ninguna promesa que dio Dios en el antiguo pacto, hermano. No solamente traen leyes también, la ley de diezmo ahora en la iglesia del Señor. La han revivido. Eso no es bueno, hermano, eso no es bueno. Nosotros no tenemos que esperar nada del Antiguo Testamento. Hay una mezcla aquí que tienen como que los hermanos confundidos, equivocados. Hasta algunos se apartan de la fe por eso. Entonces nosotros los pastores, los predicadores y los maestros somos los culpables de todo esto. Delante de Dios somos culpables. Si usted se fija en el hermano Pablo, en todas sus epístolas, en todas sus cartas, está fajado contra esto. Y hoy nosotros que tenemos todo este compendio de libros, la Biblia, seguimos trayendo promesas del Antiguo Testamento para el Nuevo, como si Cristo no haya venido, como si Cristo no nos dejó en los lugares celestiales. Hay que tener mucho cuidado con esto. Estás bailando los dos tipos de música, los dos mismos toques musicales, no puede ser. Estás en uno, estás en otro. En la clase pasada, ya vamos a entrar en materia, en la clase pasada recordamos algunas cositas del nuevo pacto. Este nuevo pacto en realidad es más viejo que el otro. Este nuevo pacto que nosotros estamos viviendo es más viejo que el otro.
Es más viejo que el pacto que hizo Dios con Noé, con Abraham, con Moisés, etcétera, con todos ellos. La sabiduría de nuestro Dios es tan grande, escuchen esto, que antes de la fundación del mundo ya había puesto en marcha su perfecto plan de salvación del hombre caído. Antes que Adán cayera en Génesis 3, ya este plan estaba andando. Miren esto, Apocalipsis capítulo 13, versículo 8. Y la adoraron todos los que moran en la tierra, cuyos nombres no han sido escritos desde la fundación del mundo en el libro de la vida del Cordero que fue inmolado. A la luz de la palabra podemos entender que la muerte del Cordero fue primero y después Dios escribió los nombres de los hombres y mujeres que debían creer en este sacrificio por medio de la fe. En Efesios capítulo 1:4, mira lo que dice. Leemos algo que sucedió en la eternidad pasada. Miren esto sucedió en la eternidad pasada. Según nos escogió en Él, en Cristo, antes de la fundación del mundo, para que fuéramos santos y sin mancha delante de Él, en amor. ¿Ven? Es decir, que Dios no solamente había comenzado este nuevo pacto en la eternidad pasada, sino que también escogió, predestinó y eligió a todos los que iban a ser salvos, creyendo por medio de la fe. Es decir, Dios formó a su pueblo ante la fundación del mundo. Es sencillo ser parte de este pueblo, hermanos. El hombre natural no tiene que ponerse a pensar si fue escogido, si fue elegido, que si su nombre está escrito en la Biblia, en el libro de la vida, no tiene que pensar en eso. Sencillamente mira lo que el hombre natural tiene que hacer. Juan 1, versículo 12. Mas a todos los que le recibieron, ¿a quiénes? A todos. A los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Aquí no dice que fueron para los predestinados, para los escogidos, no. Aquí dice a todos los que le recibieron. Usted misma que me está escuchando, usted mismo me está escuchando, usted no tiene que estar pensando si fuiste escrito o no escrito. Cree, ya verás que sí, que ahí está tu nombre también. Por tanto, antes de que Dios pactara con Noé, con Abraham, con Isaac, con Jacob y con Moisés y con Josué, etcétera, con los otros pactos, ya el nuevo pacto estaba en marcha. Y nosotros, la iglesia del Señor, ya estábamos en el libro de la vida, predestinados, escogidos y elegidos. ¿Cuál es el problema ahora con el viejo pacto? Traer promesa para acá. Romanos capítulo 4, versículo 2. Porque si Abraham fue justificado por las obras, este es el problema que tenía esta iglesia de los romanos, pensando de que Abraham fue justificado por lo que hizo y no por la fe. Aquí está Pablo confrontando esto, por esto nos sirve a nosotros, ahora ustedes verán. Porque si Abraham fue justificado por las obras, tiene de qué jactarse, pero no para con Dios. Abraham puede jactarse en la carne, jactarse de que él fue, de que Dios lo llamó y que Dios hizo esto y que él hizo aquello y que aquello. Él puede hacerlo. Ahora, tenemos que tener en cuenta que Abraham fue justificado por la fe, no por las obras. Génesis 15, versículo 6. Y Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Abraham y todos los demás patriarcas del Antiguo Testamento, del Antiguo Pacto, tienen que gloriarse en la carne, sí es verdad, pero no con la iglesia del Señor, no conmigo ni contigo, hermano. Porque todos ellos fueron justificados por medio de la fe, al igual que nosotros. Y no por sus obras. Por supuesto que también estos hombres, haciendo un razonamiento bíblico, también que fueron ellos escogidos también, igual que nosotros. La única gran diferencia de estos hombres de la fe, del Antiguo Testamento a la iglesia del Señor, fue que ninguno de ellos recibió lo prometido, ninguno de ellos recibió lo que nosotros tenemos hoy. ¿De qué nos sirve la promesa aquella? Si nunca recibieron lo que prometió Dios. Miren esto, Hebreos capítulo 11, versículo 2. Porque por ella, es decir, por la fe, alcanzaron buen testimonio los antiguos. Versículo 4. Por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó buen testimonio de que era justo. Abel fue el primer hombre sobre la tierra, escuchen bien esto, ser justificado por la fe. Y no Abraham, como muchos enseñan, como muchos piensan. Abraham es el padre de la fe del pueblo terrenal escogido de Dios, del pueblo de Israel, no de nosotros, de la iglesia, no lo es. Pero no es el padre de la fe de la humanidad tampoco, como muchos pastores enseñan.
El padre de la fe a nivel de población fue Abel, fue el primero. Y mucho menos el padre de la fe de la iglesia de Jesucristo tampoco, hermano. Es lo que estoy diciendo. Miren esto, Efesios capítulo 2, versículo 10. Porque somos hechuras suyas creadas en Cristo Jesús. ¿En quién fuimos creadas? En Cristo, no en Abraham, no en Isaac, no en Jacob, no en Moisés. Todo tiene que ser por medio de Cristo. Las prédicas de ustedes, hermanos, que son los que están predicando, deben ser cristocéntricas. No se puede apartar de Cristo. Pues todos estos hombres de Dios en los antiguos pactos, por medio de la fe, alcanzaron buenos testimonios e hicieron proezas. Eso no es mentira, eso es verdad. Seguimos en Hebreos capítulo 11, versículo 13. Conforme a la fe murieron todos estos sin haber recibido lo prometido, lo que le estaba diciendo, sino mirándolo desde lejos, creyéndolo y saludándolo y confesando que eran peregrinos sobre la tierra. ¿Por qué eran peregrinos? Porque ellos se creyeron peregrinos, versículo 16. Pero anhelaban una mejor, esto es celestial. Ellos sabían que aunque Dios le había prometido a la tierra que fluye la leche y la miel, había otra cosa más grande para ellos. Pero ellos no lo recibieron, lo recibimos nosotros. La iglesia de Jesucristo, es decir, tú y yo hemos heredado lo celestial, lo que ellos nunca lograron, lo que ninguno de ellos pudieron alcanzar. Filipenses capítulo 3, versículo 20. Mas nuestra ciudadanía está en los cielos. Ellos nunca tuvieron la ciudadanía en los cielos estando aquí en la tierra. Nosotros sí. En este nuevo pacto, gracias a nuestro Señor Jesucristo por su sacrificio, muerte y resurrección, hoy tú y yo estamos ya desde este mundo caído y pecaminoso, sentados en los lugares celestiales junto con Cristo. Efesios capítulo 2, versículo 6. Romanos capítulo 8, versículo 17. Y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si en verdad padecemos con Él, a fin de que también seamos glorificados con Él. Somos herederos de Dios, coherederos con Cristo, es decir, que todo lo que recibió Cristo es nuestro también. Lean para que ustedes vean todo lo que recibió Cristo ahí. Y para terminar esta clase voy a citar un versículo que no gusta mucho a muchos, pero está escrito en la Biblia, yo lo creo y mis hermanos lo han creído también. Por tanto, es cierto esto que está diciendo Jesús aquí. El mismo Jesucristo es el que lo dice. Por tanto, la Biblia completamente es inspirada por Dios, pero cuando, como yo siempre le he enseñado a ustedes, cuando ustedes vean que el Señor de la Gloria está hablando, va a comenzar a hablar, Selah, deténganse, piensen, mediten, léanlo 2 o 3 veces, suavecito. Miren esto. Lucas, capítulo 22, versículos 29 y 30. Y así como mi Padre me ha otorgado un reino, ahí está la herencia de nosotros, yo os otorgo que comáis a mi mesa en mi reino. Dios te está diciendo a ti, Cristo te está diciendo a ti y a mí, que nosotros vamos a sentarnos junto con Él en su mesa. Ninguno de los patriarcas, ninguno del Antiguo Testamento, ninguno pudo sentarse junto con Cristo desde la tierra ya. Ni recibió esta promesa tampoco. Nos vamos a sentar junto con Él, hermano. No es que yo esté comiendo por ahí, tú por acá y Cristo por allá, porque la mesa está llena y tú y yo no cabemos. No. Vamos a todos a estar junto con Él. ¿Ok? Pero miren esto ahora, lo que dice, sigue diciendo el versículo. Y os sentaréis, es decir, se sentarán en tronos. ¿Qué es lo que es un trono? Ustedes saben lo que es un trono. Juzgando a las 12 tribus de Israel. Quiere decir esto. Crea o no lo crea, no sé quién. Que si el Papa fue el que puso el versículo aquí allá en Roma. Que si hay problemas de interpretación. Que si hay problemas de cambio de palabra. Aquí fácilmente, sencillo dice que la iglesia del Señor Jesucristo va a juzgar a las 12 tribus del pueblo de Israel. No a las 10 que se quedaron arriba en la casa de Israel y están dispersas por el mundo, no. Dice las 12. La de Judá también. Amén. Bendito sea nuestro Dios, hermanos. ¿Qué más vamos a pedir? Por favor,
sus prédicas tienen que ser cristocéntricas. Amén.